Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante del Toyota Corolla Cross. Ya este modelo lo hemos probado, dejaré la tarjeta por aquí para que vayáis a esa prueba específica del modelo en sí. Pero el vídeo de hoy va a tratar un poco de qué coche híbrido, en este caso, en este mundo crossover, me puedes recomendar. Ya en algunos vídeos anteriores he recomendado por activa y por pasiva modelos interesantes, pero este modelo, derivado, al menos de nombre, de una generación tan potente como el Corolla, y potente a nivel de despliegue, de leyenda, es un modelo que por donde lo nombres en muchos continentes lo reconocen rápidamente, un Corolla. Pero este Cross entra en este mundo nuevo de coches crossover, coches sub, un poco más de aspecto más campero, y dentro de la propia Toyota está en un rango o en una categoría algo complicada, porque tiene por debajo de él el CHR, que es un modelo muy pintón, muy futurista, además ha tenido muy buena acogida aquí en España, pero luego tenemos el grandioso RAV4, un modelo que es indiscutible dentro del segmento, que tiene muy buenas ventas y ha dado muchas alegrías también a la marca. Con lo cual, ya dentro de la propia Toyota tiene algo complicado, pero también en el segmento está poco a poco moviendo algunos hilos. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre ello y algunos detalles más curiosos de este Toyota Corolla Cross. ¿Vale o no vale la pena? Acompáñeme. Bueno, es muy interesante saber un poco de historia actual también, de esta actualidad, pero también un poco de historia, ¿no? El Toyota Corolla durante muchos años, en muchos continentes, es un modelo muy famoso, muy atractivo para la compra, un coche que tiene cierta durabilidad, ¿no? En algunos continentes. Es un coche que en cuanto lo nombras la gente habla inmediatamente de la durabilidad, ¿no? Por supuesto siempre hay algunos detalles que generaciones pueden ser más fiables o menos fiables, pero en líneas generales es un modelo que trae pero que muy buenos comentarios, ¿no? Pero a día de hoy, pues Toyota ha decidido integrar este modelo, el Toyota Corolla Cross, dentro de su gama. Y una gama, como os he dicho antes, que tiene el CHR por debajo, ya que son unos 7 centímetros más corto que este Corolla Cross, pero luego tenemos el RAV4, que es mucho más grande que este Corolla Cross. A nivel de cifras, está bien pensado, porque quien no necesite un coche tan grande como el RAV4, pero necesitan algo más de espacio que el CHR, pues tienen esta alternativa, como muchas marcas pueden ofrecer en su gama. Voy rápidamente a una gama bastante completita, como es por ejemplo la Nissan, que tiene el Juke, luego el Qashqai y ya luego el X-Trail. Digamos que va un poco en esa línea. Toyota le faltaba un modelo para poder ya completar esa opción a los usuarios, a los clientes, para quien busque ese tipo de coches. Así que, teniendo ese apellido, o ese apellido, esa herencia de Corolla, pero con este espíritu más de sub crossover, pues ya Toyota va haciendo muy bien los deberes y moviendo ficha inteligentemente. Vamos a hablar ahora ya del modelo en sí. Un Corolla Cross que ofrece dos alternativas, la 1.8 y la 2.0 Hybrid, 140 y 196 caballos, la 2.0, con muy poquita diferencia en cuanto a acabados, ¿no? Ya que la 2.0 sí que viene con un equipamiento más completo, pero hay muy poca diferencia entre la 1.8 y la 2.0. Entre ellas, por ejemplo, la calefacción en los asientos delanteros, que en la 2.0 sí lo trae, y un par de cosillas más que os indicaré aquí en el vídeo para que lo tengáis en cuenta. La diferencia en precio, pues estamos hablando de 37.000 euros aproximadamente para la versión 1.8, que es esta que estamos probando por segunda vez, y luego la 2.0, que sí que ya está en el entorno de los 43.000 euros, todo esto sin descuentos ni promociones. Un rango de precio bastante bueno,
dentro de lo que está en el mercado, y un coche que ofrece muy buena dinámica, un coche que es híbrido, autorrecargable. Estamos en una media de consumos de 4,5 a 5,5 también, o sea, ahí en ese rango de consumo muy bueno. Hemos salido de Madrid en un viaje, ida un fin de semana, con la familia, el maletero con 2 maletas, vamos, lo común que puedes hacer un uso de este tipo de coche, ¿no? De familia. Y sin ningún problema, hemos hecho esos consumos. Eso sí, el depósito es algo pequeño, así que la autonomía está al máximo con el depósito lleno y batería autorrecargada llena, pues estamos hablando de unos 600 kilómetros de media. Pero sí que es verdad que va disminuyendo y te das cuenta que lo rellenas fácilmente, pero es por eso, ¿no? Porque tiene un depósito bastante pequeño para el tipo de coche que es. Luego todo el sistema, Apple CarPlay incluso inalámbrico, también por cable, pero Android Auto es exclusivamente por cable. En el modelo 2.0 tenemos carga inalámbrica, también integrada, pero en este no lo llevamos. Detalles muy puntuales, pero que si quieres un coche súper equipado tendrías que ir al 2.0. Eso sí, no hay manera de tener en uno u otro, sino que son paquetes cerrados, que es algo que en otros modelos de la competencia sí puedes jugar un poquitín más. Pero si estás buscando un coche confiable, un coche que te cumpla con todo lo necesario, incluso más de la cuenta, este Corolla Cross puede ser tu alternativa. Bueno amigos, hemos parado un momentín con el coche, aquí lo tenéis, el Corolla Cross, pero vamos a ver los huevos de Pascua que lleva este coche como detalle sorpresa en todos sus detalles, ¿no? En todos sus rincones. Así que vamos a contar, seguro hay más que yo, seguramente se me escapará, pero si ya tienes algún easter eggs de huevos de Pascua de este Corolla Cross que no he mencionado, déjalo aquí en los comentarios y así, bueno, lo vemos un poco más a fondo. Vamos a ello. Bueno, en el frontal ya veis el coche, este color me parece espectacular con la combinación de los negros de protección, muy chulo, pero aquí ya vemos el primer huevo de Pascua, aquí el logo de Cross, también por supuesto en el parabrisas, aquí justo en esta goma de la puerta, aquí debajo también del salpicadero, en esta zona, aquí en el portón, encontramos justo aquí en el paragolpes, aquí también en el piloto trasero, aquí encontramos el logo ya con la firma también en el portón trasero, Corolla Cross, ¿vale? Aquí en este piloto, es en el piloto derecho, según lo ves así con el maletero. Aquí veis el maletero que tiene muy buena capacidad. Así que tenemos, bueno, aquí el nombre Corolla Cross en esta parte del pilar C. Y bueno, aquí veis un poco también el coche por dentro, ¿vale? Así que nada, me vuelvo a subir y seguimos hablando de este vídeo. Si sabes de más huevos de Pascua en este Corolla Cross, déjamelo aquí en los comentarios. Que sí, que tranquilos, que también en el vano motor hay detalles, por eso jugaba un poco con vosotros, pero si ya sabéis de más huevos de Pascua que tenga este coche que no he mencionado, dejarlo aquí en los comentarios. Aquí vemos el vano motor, este motor 1.8, muy bueno, y aquí vemos otro huevo de Pascua de detalle con la firma Corolla Cross. Como veis, todo con muchos detalles. Así que nada. Ahora sí que sí, vámonos para adentro. Bueno, habéis visto un poco estas curiosidades, ¿no? Del Corolla Cross, esos easter eggs, los huevos de Pascua, que ya alguna marca americana como la Jeep ya integran este tipo de detalles, y Toyota también ha integrado estos detalles para darle ese guiño especial, ¿no? Al modelo. Y a ver, ¿qué me recomiendas, Ángel? El Corolla Cross, un Kia Niro, por ejemplo, el Kona, que son modelos bastante, bueno, similares de tamaño,
bastante novedades en las motorizaciones. Aquí Toyota sí va un poco más llano, más sencillo. Yo a nivel de precio, prestaciones, consumos, dinámica, la fiabilidad de ser un Toyota y también la firma Corolla en ese segundo apellido, pues yo creo que es una muy buena decisión irte a por este modelo. Además, el precio lo veo bastante competitivo. Y ojo, que a mí me gusta mucho, sobre todo el Kia Niro, es un modelo que lo recomiendo mucho, tanto de las primeras generaciones a la actual, pero este modelo va a dar mucha guerra. Lamentablemente, al menos para mí, lo único que no me sigue gustando del todo es la caja de cambio, que me parece muy aburrida, ¿vale? Tenemos modos Sport, normal, Eco, bueno, Sport es el modo Power, pero no le tengo mucha sensación deportiva. Vamos a saco si queremos ir a saco con el coche más deprisa, pero son sensaciones muy básicas para un uso normal, que tampoco, si estás buscando un coche con estas características, te va de sobra. Pero a mí particularmente me resulta un poco, me chirría. Bueno amigos, eso es todo por hoy en este vídeo especial sobre el Toyota Corolla Cross, un modelo que te lo recomiendo sinceramente, un rango de precio muy acorde para la categoría en la que está y un coche que tiene una dinámica muy buena. Eso sí, si estás buscando deportividad, un poco más de sensaciones, pues el coche no va a ser tu alternativa, pero un coche de ciudad, de viaje de familia, con muy buena fiabilidad y durabilidad, sobre todo con la firma de Toyota y además el segundo apellido Corolla, la verdad es que es un coche muy a tomar en cuenta. Si estás viendo en la propia gama de Toyota, si ir por un RAV4 un CHR, pues es un poco complicado. Si estás buscando el CHR, seguramente un poco más pasional, por el diseño, más que por la funcionalidad. El RAV4 tiene también un poco de pasión, también si te gusta el diseño, pero también por mucho más espacio. Pero son dos modelos que cada uno va a tener un pequeño hándicap según el uso que le vayas a dar. El RAV4 para entrar en ciudades un poco más grande, un poco más complicado de aparcar, quizás se te hace un poco de aquella manera. Y el CHR sí es muy práctico en ciudad, pero luego para salir de viaje con familia, con muchas cosas, quizás también el maletero se te vuelve justito. Así que tienes una única opción en Toyota, es el Corolla Cross. Tomarlo en cuenta y probarlo. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y no olvides, si sabes de más huevos de Pascua de este modelo, dejarlo aquí en el comentario, ¿vale? Y también la parte escrita y pruebas de coches y de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.